Bienvenidos a otro Involucrate Podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, ya que hace unos días fue el Día Internacional de la Alimentación. Y hay muchas organizaciones que trabajan con la alimentación. Una de las más importantes acá en Uruguay es Redalco. Redalco es una organización que está hace un poco más de 7 años trabajando recuperando alimentos, recuperando frutas y verduras de mercado modelo para poder llevárselas a aquellas personas que más lo necesitan. Con nosotros hoy tenemos a Massimiliano Iannolo, que es director de Desarrollo Institucional de Redalco. Bienvenido, Maxi. Muchas gracias, Guille. Gracias por la invitación. Bueno, excelente. Me gustaría saber un poco, capaz que contarles a nuestros oyentes, cómo fue que nació Redalco. ¿Cuál es el origen de Redalco? Bien, el origen de Redalco se remonta a 2016. Marcelo, uno de mis socios, por un emprendimiento gastronómico personal que él tenía, fue al mercado modelo a comprar un cajón de limón y vio que al costado de un puesto, por ejemplo, había una bolsa con repollos que de las cáscaras, las hojas de afuera estaban amarillas, ya no estaban en buen estado, pero en realidad era un trabajo muy simple como pelar unas hojas y tenías un gran volumen de alimento, o sea, la gran mayoría del repollo en perfecto estado como para ser consumido. Preguntó a los vendedores del puesto qué iba a pasar con eso y le dijeron, no, eso ya está pasado, ya no se puede vender, eso se tira. Y ese fue como el disparador. Haciendo un trabajo muy sencillo podías recuperar una gran cantidad de alimentos. Estábamos hablando de más de 20 kilos, por ejemplo, de repollos. Entonces, ese fue el disparador, el detonador, y a partir de ahí Marce con la inquietud la trasladó a Llama y Marcel, otro de los socios fundadores, para comenzar a hacer un proyecto piloto de recuperación. A partir de ahí, desde agosto de 2016, septiembre de 2016, comenzamos a hacer recuperaciones ya más coordinadas en el mercado modelo. ¿Y ahí qué edad tenían? Más o menos. Bien. 30, 40, 20. No, 23, 24. Yo soy un poco más grande. Bueno, está, pero sí, como vieron la problemática, una problemática puntual, y después empezaron a investigar y se daba más en general también, era como un sistema ahí. Y aparte de que lo que se identificó en su primera instancia fue lo que sería la punta del iceberg, porque lo que se detectó ahí es la problemática del desperdicio a nivel de la cadena comercial. Para el rubro que trabajamos nosotros, que es frutas y verduras, el gran volumen de desperdicio, que después más adelante llegamos a ello, ocurre y sucede en la etapa de producción y cosecha, es decir, se descarta el mayor volumen de alimentos antes siquiera de llegar a la etapa comercial. Ajá. Eso ya es otro tema. O bueno, va encadenado. Va más adelante. Ahí va. ¿Cuál es la problemática en sí? Hablamos de problemáticas en el sector alimentario. ¿Cuál es la problemática en sí acá en Uruguay del sistema alimentario concreto? Bueno, tenés múltiples. Es como todos los problemas humanos de la actualidad son multifactoriales, diría. En el caso de Uruguay es una tendencia, por ejemplo, regional hoy en día. Está el consumo, por ejemplo, de alimentos procesados y ultraprocesados de bajo valor nutricional en detrimento del consumo de frutas y verduras que aportan a una dieta saludable y nutritiva. Eso a nivel de lo que son tendencias de consumo, digamos, de la sociedad. Eso como un problema. Después, a nivel de lo que es la producción y comercialización y a nivel de todo lo que sería así, más de la parte de la cadena productiva y de comercialización, ocurre todo lo que es la parte de desperdicio que no obedece a la capacidad nutritiva del alimento o a su inocuidad, sino simplemente a que se le impone a los alimentos criterios de tamaño, restricciones de tamaño, estética, color, que impide o hace que justamente estos alimentos no alcancen los canales comerciales, aunque en realidad para su consumo estén perfectos, a lo que es aporte nutricional sean perfectos. Claro. Y bueno, o sea que está, y hay como dos, esas dos. Y dentro de lo que es el desperdicio, ¿tenemos como algún volumen que se pueda llegar a estimar de la cantidad de alimentos que se desperdician? Bien, sí.
Según la FAO, la Food Agricultural Organization de la ONU, que aborda justamente todas estas temáticas relacionadas a la alimentación y a la producción, en Uruguay se desperdician anualmente 1 millón de toneladas de alimento a lo largo de todas las cadenas. Respecto de todas las cadenas, carne, láctea, frutas y verduras, procesados, etc. 1 millón de toneladas. de toneladas. Respecto a lo que trabajamos nosotros, que es únicamente el espectro de frutas y verduras, de este 1 millón de toneladas son 125.000 toneladas anuales, es decir, unos 125 millones de kilos se desperdician por año de frutas y verduras en Uruguay. Como para poder dimensionar el tema ¿cuánta gente se puede llegar a alimentar con esa cantidad de alimentos? Bueno, ahí en realidad nosotros hacemos justamente un estimado, una estimación en cuanto apuntamos a lo que es la misión de trabajo de Redalco, de que recuperando un 30% de lo que se desperdicia anualmente en Uruguay de frutas y verduras, tendrías la capacidad de alimentar con ese 30% a todas las personas que no acceden a la porción diaria de frutas y verduras diariamente en Uruguay, es decir, que padecen de inseguridad alimentaria, es decir, que no tienen acceso de forma regular y segura a una alimentación saludable y nutritiva. Y esto, el número que utilizábamos también, utilizado por la FAO, es aproximadamente unas 250.000 personas en Uruguay padecen de inseguridad alimentaria moderada o severa. Ok, wow. Es un montón. Es un montón. Y bueno, de ahí uno empieza a pensar que el tema de la seguridad alimentaria tiene mucho que ver con la logística, ¿no? Porque esos desperdicios tienen mucho que ver con logística, de cómo hacer para llevar el alimento que es desperdiciado a un lugar donde realmente se puede aprovechar. Es logístico y es cultural, o sea, de nuevo también, todo es cultural. Número uno, es logístico. En su momento en la génesis, cuando se detectó el problema en el mercado modelo, había un gran tema logístico ahí que era de infraestructura. Los puestos de los operadores comerciales eran pequeños, había muy poco espacio de cámara de frío como para una mejor conservación de los alimentos. Pasaba esta dinámica de entra nueva mercadería fresca para la venta y la mercadería que estaba no la vendí, la tengo que tirar porque ya me entró nueva mercadería por una rotación de stocks. Eso, por ejemplo, era una de las razones de lo que ocurría de desperdicio a nivel del viejo mercado modelo. Ahora, hoy en día, está la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que ha sido un salto muy importante en lo que es infraestructura y conservación y logística, justamente mejorando los procesos de esa parte de la cadena, de la parte comercial. Pero a su vez después está justamente todas estas restricciones más culturales, que la pregunta ahí es un poco el huevo y la gallina, quién tiene la responsabilidad sobre esa parte. Eso es lo que decías de que, no sé, una manzana capaz que es chica, entonces no se consume o no se puede comercializar. No se vende, pero ¿quién dice? ¿Quién es el que determina que no se vende? ¿El consumidor porque no la elige o el oferente porque piensa que no la va a vender? Entiendo. Ahí es donde está un poco esa dinámica del huevo y la gallina, y que en realidad también ahí del trabajo que hacemos desde Redalco es recuperar y revalorizar todos estos alimentos que están en perfecto estado, y también compatibilizar un poco quién va a ser el usuario, el destinatario final el consumidor de esos alimentos con respecto al uso. Ejemplos que siempre ponemos se desperdician alimentos, por ejemplo boniatos, zanahorias u otro tipo de alimentos porque son muy grandes. Bárbaro, quizás para un consumo doméstico de una familia uno no compra un boniato de 3 kilos, pero sin embargo vas a cocinar para una organización de 40, 60, 100 personas y pasa a tener sentido. Claro. Y lo mismo al revés, por ejemplo, con una manzana que sea pequeña. Quizás no es la preferida de una persona adulta, pero sin embargo puede ser la porción justa para un niño de 3 años o niños de 3, 6 años, es decir, también está un poco también hacer esa unión, o mismo el propósito. Si vas a comer una granola con manzana, una manzana muy grande, capaz que es demasiado para la porción, y una manzana pequeña pasa a ser lo justo. Exacto. Está bien, está interesante. Bueno, entonces, contanos un poco cuál es todo el trabajo que realiza Redalco, es decir, toda esa cadena, ese trabajo que realiza
desde la recuperación hasta alcanzarlo a otras personas. Bien, el trabajo de Redalco consta de 3 etapas fundamentales que son justamente recuperación, desde las naves de frutas y hortalizas de la UAM y desde la producción. Luego la clasificación y selección de esos alimentos que están en buen estado para consumo, con ayuda por parte del equipo operativo, con ayuda de voluntarios. Y por último la etapa de distribución. La primera etapa es justamente colaboradores de Redalco pasan por los puestos de los operadores comerciales todos los días, viendo si ese día van a descartar alimentos que todavía estén en buen estado para consumo y consolidan y recuperan esos alimentos para llevarlos a nuestro espacio operativo. Asimismo, hemos logrado articular el puente y la conexión con muchos operadores comerciales, muchos productores fundamentalmente, que tienen el gran volumen de desperdicio, como les comentaba, en la etapa anterior, es decir, en la parte de antes de la cadena comercial. Y hemos logrado articular la recuperación de esos grandes volúmenes desde el packing o desde la chacra mismo. Uh-huh. También eso se consolida y se recupera y se hace la logística de llevarlo hasta el espacio de Redalco para después de ahí hacer la selección cuando corresponda, fundamentalmente con lo que son alimentos recuperados de la UAM. Lo que viene de producción no requiere de tanta selección o casi de selección porque justamente viene fresco directo de la producción en su gran volumen. Y a partir de ahí, después de esa selección y empaque de los alimentos que están en buen estado, se hace la distribución todos los días según diferentes zonas y recorridos logísticos con 2 camiones que tiene Redalco a toda la red de beneficiarios de la organización que son, por ejemplo, clubes de niños, centros juveniles, refugios, merenderos, ollas populares, jardines y escuelas de quintil más bajo, viviendas de planes sociales y otro tipo de instituciones y organizaciones sociales que es con lo que trabajamos. Ahí va. ¿Y cuántas son más o menos? Hoy en día, si no me equivoco, estamos llegando a unas 490 organizaciones semanalmente, es decir, tenemos un estimado conservador, porque no es totalmente fino, pero sí, de que estamos impactando en unas 60.000 personas de manera semanal con un apoyo nutricional. No es que les cubrís el 100% de la alimentación, pero sí es un apoyo con frutas y verduras y recibimos justamente muchas devoluciones y muchos agradecimientos de que ese apoyo igual es muy importante porque de otra forma no acceden estas personas que tienen el derecho a la alimentación vulnerado a estos alimentos. Además, ahí me gustaría rescatar un poco a partir de qué, ¿no? Porque era algo que se desperdiciaba totalmente. Y promoviendo, y sobre todo fundamentalmente eso, promoviendo y creando el hábito de consumo de frutas y verduras. No le estoy dando papitas chips, les estoy dando manzanas, naranjas, mandarinas, otro tipo de frutas cuando sucede o vegetales. Claro. Entonces, eso es muy, muy rescatable y muy valorable. El día de mañana esa persona, si no necesita del apoyo de Redalco cuando crezca y se pueda desarrollar correctamente, un niño, por ejemplo, está bueno porque ya tiene el hábito generado, incorporado de consumir frutas y verduras. Cosas más, claro. Y ahí también supongo yo que tiene un impacto en la parte ambiental. Totalmente, esa es la tercera pata de nuestro trabajo, digámosle el tercer impacto positivo que tenemos, que es evitar justamente la mala gestión o la mala disposición final de los alimentos orgánicos. Es decir, evitar que se conviertan mezclados con otro tipo de residuos en basura, literalmente, lo que es residuos orgánicos. Para empezar, número 1, evitamos que se conviertan en residuos orgánicos esos alimentos al recuperarlos y revalorizarlos. Y a su vez, hoy en día hemos logrado articular de aquellos alimentos que sí no están en buen estado como para consumo humano, poder cerrar el ciclo, es decir, con aquellos residuos orgánicos, entregándolo a empresas que alimentan animales, vacas, chanchos, para que puedan cerrar el ciclo y haya la menor pérdida energética a lo largo del sistema posible. Excelente. Me gusta porque, bueno, veníamos hablando de que también comenzó desde una instancia de observación de un muchacho de 20 y pocos años, y hoy en día Redalco está alcanzando a más de 60.000 personas. Y eso lleva a todo un desarrollo organizacional, un desarrollo que no es, me imagino que de cómo se empezó a lo que se tiene hoy en día como organización, es muy diferente. ¿Cómo basan, digamos, la organización de Redalco
como para poder alcanzar a generar ese impacto que están generando? Bien, hay muchas razones que han incidido. Obviamente al principio fue mucho más guerrera toda la etapa inicial, con muy pocos recursos, muy basado en el trabajo voluntario, pero luego justamente para profesionalizar el trabajo hubo que darle toda una estructura, digámosle como sin ser nunca con fines de lucro, porque sigue siendo siempre una organización sin fines de lucro, pero con un funcionamiento más empresarial, más buscando la eficiencia de procesos, división de tareas y de áreas operativas, para que haya justamente áreas de responsabilidad de los que dirigimos Redalco, y también control de los procesos y justamente poder organizar el proceso. También asimismo nos ayudó que conformamos un board asesor, un directorio asesor, que nos ha ayudado en toda la tarea de organización y de estructuración de la organización, y de cómo apuntar la mira hacia dónde vamos y qué esfuerzos hacemos para encaminar el rumbo de Redalco y los esfuerzos de la organización para alcanzar las metas y objetivos que nos vamos trazando año a año para, de nuevo, alcanzar o poder ir avanzando en la misión de Redalco, que es prevenir el desperdicio de alimentos y sobre todo llegar a todas aquellas personas que no acceden a alimentos saludables y nutritivos de forma regular. Eva, ¿y vos el impacto de esa profesionalización lo notás en cuanto al impacto que tienen ustedes? La forma realmente sentís como que ese paso que dieron, porque se podrían haber quedado en la chiquita? Han habido muchos factores también. Hemos aplicado a fondos, hemos contado por ejemplo con apoyos de la ANI al principio para tanto construir un galpón. El primer galpón lo construimos con apoyo de la ANI y la cámara de frío, que de hecho el equipo de la cámara de frío sigue siendo el mismo equipo que usamos hoy. Financiamiento también, hemos ingresado al mecanismo de donaciones especiales para poder acceder a financiamiento a través de la responsabilidad social empresarial de empresas, a través de ese mecanismo. Eso genera mucha legitimidad en nuestro trabajo y eso te permite también escalar hasta cierto nivel y profesionalizar el trabajo, poder disponer de mayores recursos para poder justamente apuntalar el crecimiento o consolidar el trabajo operativo y profesionalizarlo lo más posible. Sí. A su vez eso, siempre también buscando interacciones con el sector privado y con el sector profesional para eso, guía, orientación, consulta. Hay mucha inquietud de ese lado siempre de estar como buscando y mirando y buscando asesoramiento para poder mejorar nuestro trabajo. Sí, lo importante es tener como esa misión que tienen ustedes y tenerla tan interiorizada y buscar todos los recursos posibles para lograrlo, ¿no? Para lograr los alimentos, que cada vez sean más alimentos los que lleguen a las personas. Totalmente, no, y sobre todo es eso, saber que es una misión y es un trabajo con el que es muy difícil no empatizar y no estar afín a lo que realizamos. Es decir, eso hace también que mucha gente quiera involucrarse ayudando, ya sea capaz que no con dinero, pero sí con tiempo, con ayuda pro bono, compartir conocimiento, etcétera. Entonces eso también es algo que es muy rico a nivel de esa interacción con gente que puede aportar conocimiento y valor de otras maneras. Ahí va. Excelente. En todos estos años que estuviste, ¿se te ocurre alguna anécdota así, distintiva, graciosa, o alguna anécdota que se te Anécdota no me parece como anécdota, sí me parece como algo que está bueno como recalcar un par de temas. Un punto fundamental es que tenemos la experiencia de muchos lugares en los que entregamos, que por ejemplo niños de entre 11, 12, 13, 14 años fuera por ejemplo la primera vez en su vida que consumían una pera o un caqui. Y ahí es donde como lo que quiero destacar de esta experiencia es justamente cómo a veces, por suerte, quienes no hemos tenido la necesidad, damos por sentado algunas cosas de la alimentación y no es la regla de lo que sucede en nuestro país, en Montevideo, el área metropolitana. Entonces, valorar eso, es decir, que estamos haciendo llegar alimentos sanos y saludables a personas que de otra forma no acceden. Y cómo le podés crear el hábito de consumo a eso, a un niño
de ese tipo de alimentos. Eso fue muy llamativo muchas veces, y no solo con peras, sino con varios alimentos de los que recuperamos, que fuera la primera vez que mucha gente los veía, no saber cómo cocinar, tener que ayudarlos con alguna receta, poder cómo orientar, es decir, compartir ese tipo de conocimiento, poner justamente atención sobre eso para tener un mejor diagnóstico de la realidad que a veces se nos escapa. Claro. Perfecto. Bueno, hablabas un poco de la colaboración. ¿Cómo hoy en día, como si alguien quiere colaborar con Redalco, qué es lo que puede hacer? ¿Todavía tienen voluntariados? ¿Cómo se puede acercar la gente y colaborar con su misión? Bien. La principal forma de colaborar justamente es si lo pueden hacer a través de donaciones monetarias, porque el principal costo de nuestra actividad es logístico, de mover la mercadería, porque no lo hacemos todo al transporte nosotros. Por poner un ejemplo, nosotros en la época del citrus recuperamos naranjas y mandarinas de Salto, un montón, gran volumen. Nadie me va a traer nada gratis de Salto. Claro. Por más buena voluntad de que me lo tengan, dármelo como donación o al menor costo posible. Entonces, el gran costo es logístico, y eso es como lo que tenemos que hacer frente fundamentalmente desde Redalco, para poder justamente acceder a esos alimentos, para poder luego donarlos a las instituciones beneficiarias, a instituciones y organizaciones sociales beneficiarias de nuestra red. Entonces, donaciones pueden ingresar a lo que es nuestra web, que es redalco.org, y hay una parte que es justamente colaborar, donar en Redalco. Ajá. Esa es una forma. Después, si tienen algún conocimiento o también mismo contacto con productores, distintas interacciones, ahí sí también pueden escribirnos a través de las redes sociales o a los mails de contacto de Redalco, que están todos en la web. Para justamente hacernos llegar cuál es la forma en que podrían colaborar de otra forma que no sea justamente el apoyo monetario. Ok, fantástico. Muy bien. Bueno, para despedirnos, te voy a hacer una fácil. No, un mensaje quizás de algo que de lo que hayas aprendido en todos estos años trabajando en Redalco. Una reflexión de lo que te llevan todos estos años de trabajo. Sí, hay algo que para mí es como lo más lógico que vemos, que es como mirarse a uno mismo, interpelarse, y es que uno mismo no es perfecto, entonces no tiene sentido pedirle a la naturaleza perfección a la hora de elegir los alimentos. El alimento que es imperfecto, chiquito, grande, torcido, con una marca de color distinta, lo que sea, es igualmente bueno, y eso aplica tanto a humanos como a la producción de frutas y verduras. Entonces me parece que es como el gran mensaje, más allá de toda la labor que realizamos a nivel de impacto social en lo que es la prevención y mitigar la inseguridad alimentaria, es un mensaje de fondo que aplica a toda la sociedad. Excelente. Bueno, Masi, millones de gracias por su tiempo. Fue muy linda la charla. Y bueno, nos estaremos encontrando en el próximo episodio. Y no se olviden de seguir a Redalco también en las redes. Redalco Uy en Instagram, y en la web están todos los accesos a las redes. Excelente. Muchas gracias, Maxi.